Y nos quedamos viendo la parte de... Lo último que vimos fue el mutex reentrante, ¿no? El ejemplo, creo que sí. Sí. Íbamos a Perdón, empezar a creo ver que el no de... vimos el ejemplo de reentrante, nada más vimos Mutex 1. Ah, ya. Ah, bueno, ahorita lo vemos. Déjenme abrir el Ubuntu. Y está, ¿no? Bueno, entonces tenemos este ejemplo que está en la página. En la página lo pueden encontrar con... Aquí en la página lo pueden encontrar con este nombre de aquí, rientramutex.c. Ahí en la carpeta hilos, 148.204.58.221, diagonal Excel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal hilos, y ahí está. ¿Sale? Entonces, empezamos incluyendo las bibliotecas que vamos a utilizar, que ya son las que hemos estado viendo de cajón casi casi en cada ejemplo. Entonces ya por eso ahora sí me las ahorro. Simplemente para el printf, para ¿cómo se llama? Para el exit, para la manipulación de hilos, para esta de string, no estoy seguro si la usé. Ahorita les digo si la usé, pero creo que ni siquiera la usé. A menos que haya limpiado algún dato, creo que ni siquiera la usé esta de string. Y esta pues, simplemente para invocar a la función sleep. Entonces, en este caso vamos a utilizar un mutex porque se va a intentar modificar una variable compartida, que en este caso es esta variable global de tipo entero, ¿no? Tengo mi variable global, es un entero, ese es un contador, ese contador se va a incrementar por dos hilos diferentes. Entonces, uno de los hilos que lo va a modificar va a invocar a la función fn1 o función 1. El segundo hilo que lo va a modificar va a hacerlo a través de la función fn2 y en chistes que ambos van a intentar acceder para modificar este contador. Y por eso necesitamos ese mutex, ¿no? Para generar nuestra sección crítica y que solamente un hilo a la vez pueda entrar a modificarlo. Entonces, tengo mi función 1 que recibe un parámetro. Ese parámetro que va a recibir, me parece que es el mutex. Entonces, lo único que vamos a hacer, si es el mutex que se van a compartir los dos hilos, lo único que vamos a hacer es tratar de acceder al monitor de acceso para bloquearlo, aquí con la función p3 mutexlock. Acuérdense que podemos usar el mutexlock o mutex trylock, da igual. Bueno, no da igual porque uno es bloqueante y el otro no, pero en este caso pues, podríamos usar cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, el hilo que pueda acceder primero aquí al monitor de acceso lo va a bloquear y se va a entrar a la sección crítica. Entonces, aquí yo ya tengo un bloqueo sobre el monitor de acceso, sobre mutex. Y en la siguiente instrucción, que solamente va a poder ejecutar el hilo que ganó el acceso al monitor, va a ser un segundo bloqueo. Aquí otra vez está invocando a la función p3 mutexlock. Entonces aquí ya tendría dos bloqueos sobre mi mutex. Entonces acuérdense, de manera normal, yo no puedo establecer más que un bloqueo sobre el mutex, a menos que esa variable de exclusión mutua sea reentrante, así como en Java que usamos la clase reentranlock, ¿no? En este caso, para especificar que un mutex va a ser reentrante, tenemos que modificar la tabla de atributos del mutex para decir que va a ser recursivo. Y solamente de esa forma nos va a permitir hacer múltiples bloqueos, pero por ende vamos a tener que hacer múltiples desbloqueos también. Ajá. Entonces, en este caso, hacemos dos bloqueos sobre el mutex. Aquí está el primero, aquí estamos haciendo el segundo. Y y ya que estamos dentro de nuestra sección crítica, en este caso mediante dos bloqueos,
hacemos la modificación del contador. Aquí estamos haciendo el incremento sobre esa variable compartida y la imprimimos. Ya que no hay peligro de corrupción de datos, pues quitamos nuestros dos bloqueos. Acuérdense, si hicimos dos bloqueos, pues tenemos que hacer dos desbloqueos. Y aquí los hacemos mediante la función p3mutex_unlock. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Por qué fue que hicimos dos bloqueos? Solo para Nada ver qué era más, reentrante. nada más para ver si se podía hacer con un mutex reentrante Ah, vale, vale. n bloqueos. En este caso decidimos hacer dos, pero bien pudieron haber sido n, ¿no? ¿Sale? Nada más es para poner a prueba el que precisamente te deje hacer más de un bloqueo sobre el monitor de acceso. Entonces haces dos bloqueos, entras en tu sección crítica, terminas la sección crítica, haces los dos desbloqueos. Luego tenemos otro que va a invocar la función fn2 y esta función fn2 lo único que va a hacer aquí es invocar a la función sleep para que se vaya a dormir en un segundo. ¿Cuál es la finalidad de irse a dormir un segundo? La finalidad es de que si se planificara primero el hilo 2, que va a ejecutar la función 2, pues en cuanto se planifique, se vaya a dormir para que se pueda planificar el hilo 1. O sea, el chiste es que siempre se planifica primero el hilo 1, pero acuérdense, como nosotros no sabemos qué hilo se va a ejecutar primero, en caso de que se planificara primero el hilo 2, lo sacamos de contexto de ejecución. ¿Para qué? Para dar chance a que se planifique primero el hilo 1. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro eso? Eso sí, profe. Sí, sales. Entonces, una vez que salga del bloqueo el hilo 2, después de que expire el temporizador de un segundo, ese hilo va a pasar del estado de bloqueo al estado listo, se vuelve a encolar en la cola del planificador, esperando que se le asigne una ranura de tiempo. Cuando por fin se le asigna una ranura de tiempo y se le asigna el procesador a ese hilo, entonces va a intentar acceder al monitor de acceso, lo va a bloquear, en este caso solo va a ser un bloqueo, y ya que está dentro de su sección crítica, pues accede a la variable compartida, la va a modificar, va a hacer un incremento sobre de ella, va a mandar imprimir el incremento que se hizo, y ya que no hay peligro de que se corrompan los datos, pues quita el bloqueo sobre el monitor. Y es lo único que va a hacer esa función. Luego aquí ya tenemos la función principal, quedamos que vamos a tener dos hilos. Aquí el hilo TI de 1 y el hilo TI de 2. Aquí están. Vamos a requerir nuestro mutex, pero ese mutex, acuérdense que les dije que va a requerir una tabla de atributos porque vamos a modificar uno de los atributos, que es el de la recursividad. Entonces aquí estoy estoy declarando una tabla de atributos. Acuérdense que cada que yo utilice tabla de atributos, ya sea la tabla de atributos de un hilo o la tabla de atributos del mutex, quiero asignarle memoria, porque es como si fuera una tabla hash, ¿no? Entonces necesito asignar ese recurso de memoria y para eso es la función mutex attribute init, para cargar en la RAM esa tabla de atributos, ¿no? Entonces ya que está cargada en la RAM esa tabla de atributos, voy a modificar uno de los atributos aquí con la función mutex attribute setType. ¿Qué quiere decir? Que voy a modificar el tipo de mutex. ¿Y qué tipo de mutex se va a convertir? Si se acuerdan que quedamos que por default teníamos diferentes tipos de mutex aquí en la diapositiva. ¿Dónde está? No sé si se alcance a ver aquí. Tenemos el pthread mutex normal, tenemos el pthread mutex error check, tenemos el pthread mutex recursive y tenemos el pthread mutex default. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Pues es lo que estamos modificando ahorita en el programa. Simplemente estamos modificando el tipo de mutex y estamos diciendo que va a ser de tipo recursivo. ¿Para qué? Para que nos dé chance de hacer múltiples bloqueos sobre el monitor de acceso. Ajá. Entonces, ya después, ya que quedó especificado eso en el atributo del mutex, eso solo tiene que ver con el mutex, no con el hilo. Ajá. Entonces, inicializo el mutex, creo mis dos hilos, el hilo 1, el hilo 2,
Ambos se van a crear con sus atributos default, por eso le paso como segundo parámetro nulo. El primer hilo va a invocar a la función 1, el segundo hilo va a invocar a la función 2, y esas funciones no les estoy pasando nada, ¿no?, de parámetro. Estoy bloqueando la ejecución del hilo principal, del hilo main, hasta que finalicen de ejecutarse el hilo 1 y el hilo 2 y no espero ningún valor de retorno. Y ya cuando no necesite la tabla de atributos del mutex, pues invoco a la función mutex destroy y simplemente estoy liberando la tabla de atributos del mutex. Ajá. Y ya, vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es este? Menos pthread. Vamos a correrlo. Ahí está, ¿no? Entonces, se planificó ya sea primero el hilo 1 o el hilo 2, da igual. El chiste es que si fue el hilo 2, pues acuérdense que su primera instrucción bueno, su segunda instrucción es irse a dormir, ¿no? Si se planifica primero el hilo 1, pues accede al monitor de acceso, lo bloquea, entras el primer incremento sobre la variable, aquí está, y quita el bloqueo sobre el monitor de acceso. Luego, cuando se planifica el hilo 2, entra el monitor de acceso, lo bloquea, hace el segundo incremento y lo imprime y finaliza, ¿no? ¿Cómo sé que sí está haciendo los dos bloqueos? Pues fácil, ¿no? Si yo no libero uno de los dos bloqueos, vamos a suponer que elimino uno de estos pthread mutex unlock, lo recompilo, lo corro. ¿Y qué pasó? Ya se Pues bloqueó. ya se bloqueó. ¿Por qué? Porque solamente quité uno de los bloqueos. Puse dos y solo quité uno, ¿no? Entonces, igual, siempre deben de tener claro que si ustedes usan una variable de exclusión mutua de tipo recursiva y hacen n bloqueos, pues también tienen que hacer n desbloqueos, porque por uno solo que se les olvide, la aplicación se va a quedar ahí pasmada. ¿Por qué? Porque no va a salir del bloqueo. Mientras no se libere el monitor de acceso, ningún otro hilo puede entrar, y aunque el otro hilo ya se haya finalizado, pero si no liberaste el candado sobre el monitor de acceso, pues no va a continuar la siguiente instrucción. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Entonces, No, profe. si lo volvemos a, si lo volvemos a liberar, ahora sí se debe de liberar y ya jala bien. Jala. Bueno, entonces, si ya quedó claro, pues vamos a seguir. Entonces, vamos a ver lo que son los read-write locks. Así como en Java yo tenía mi read-write lock, que recuerdan que lo que hacía era en lugar de darme un solo monitor de acceso, me daba dos para mejorar el desempeño. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, profe. Pues en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para poder utilizar un read-write lock, lo único que requiero, déjenme sacar la flechita. Lo único que requiero, pues, es una variable de tipo thread read-write lock t. Entonces, declaro mi variable de tipo pthread read-write lock t, al igual que con las otras variables de tipo mutex, esta también lo tengo que inicializar. Entonces, para inicializarlo utilizo la función pthread read-write lock init, donde también se tiene la tabla de atributos y ya.
Y en este caso, ese read-write-lock también me va a proveer, en el caso, igual que en Java, me va a proveer de los dos monitores de acceso, ¿no? Que son estos. La función pthread read-write-lock, read-lock, pues me va a dar el de lectura, y pthread read-write-lock, write-lock, me va a dar el de escritura, ¿no? Entonces, con esta función, accedo al monitor de lectura y lo bloqueo. Con esta accedo al monitor de escritura, lo bloqueo. Y ya sea cualquiera de los dos casos, con esta función accedo al monitor y lo desbloqueo. Entonces, eso pues, está igual que como lo vimos en Java. Vamos a ver un ejemplo que a lo mejor sí va a ser un poquito más ilustrativo que el que vimos en Java. Ahí, este. Lista, 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 lista. OPQ. Aquí está. Entonces tenemos este ejemplo que también está en la página. Y este ejemplo de lo que va a tratar es que voy a tener una lista de números que van a rondar entre el 0 y el 99, son números enteros, y voy a tener un hilo que se va a encargar de hacer una inserción y tres eliminaciones. O sea, va a insertar tres números aleatorios en la lista, más bien va a insertar un número aleatorio y va a eliminar tres. Y a partir de ahí voy a generar varios hilos que van a hacer eso. Ajá. Entonces, lo primero que tengo, pues otra vez, ¿no? Empiezo incluyendo las bibliotecas que voy a utilizar, que son las mismas que hemos estado utilizando en todos los otros ejemplos. Tengo aquí declarada una variable global, que es la cantidad de hilos que se van a crear, porque les digo que voy a generar varios hilos. Voy a tener una lista ligada, que precisamente va a ser mi lista de números. Les dije, va a ser una lista de números enteros. Entonces, para generar esa lista ligada, recordando sus clases de estructuras de datos, pues primero necesitamos definir la estructura de un nodo, y a partir de esa estructura de un nodo, pues vamos a generar nuestra lista, ¿no? Entonces, nuestra estructura de un nodo, tal como lo vieron en estructuras de datos, pues no consta más que de dos variables, ¿no? El dato, que les dije que es un número entero, y un apuntador al siguiente nodo de la lista. Pues es exactamente lo mismo que vieron en estructuras, ¿no? Tenemos aquí ahora la función para hacer inserciones al frente de la lista ligada. Entonces, para hacer inserciones al frente de la lista, lo único que requerimos es pues la dirección donde empieza el primer elemento de la lista y el número que se va a insertar. Entonces, lo único que requiero es generar un nuevo nodo, que es precisamente donde voy a insertar ese número que se está poniendo como parámetro, y agregarlo a la lista. Entonces, aquí generamos un nodo, le especificamos cuál va a ser, bueno, le cargamos el dato, el número que va a tener ahí, y lo asociamos para que quede al frente de la lista, ¿no? De hecho, simplemente aquí inicializamos que ese es el nuevo frente de la lista, y lo apuntamos al que era el frente, el anterior frente, ¿no? Antes de insertar el nuevo nodo. ¿Hasta ahí no hay dudas? No, todo bien. Y entonces, tenemos también la función para eliminar un número. Lo único que va a hacer es eliminar la primera ocurrencia de un número. Acuérdense, como los números están oscilando entre el 0 y el 99, pues dependiendo de la semilla que se esté utilizando, pudiera ser que a la hora de calcular el número aleatorio entre el 0 y el 99, pues se llegara a repetir varias veces. Entonces pudiera que en la lista tengamos varias instancias del 0, o varias instancias del 1, o varias instancias de cualquier número. Entonces, si nosotros le decimos, elimíname el número 5, y a lo mejor tengo 3 números 5, solamente va a ir a buscar la primera que encuentre la va a eliminar. Es lo único que va a hacer esa función. Entonces, en esta función le especificamos igual dos parámetros. El primero es el inicio de la lista ligada, y el número que quiere buscar para eliminar la primera coincidencia de ese número, ¿no? Entonces, para eso vamos a requerir de
un apuntador que va a estar apuntando al inicio de la lista ligada y otro apuntador que va a ser el que va a estar apuntando al nodo anterior. ¿Por qué? Porque si nos vamos a eliminar, es más, déjenme hacerles el dibujito. Está. A lo mejor me tardo un poquito, pero está. Luego. Profe, ¿la lista era el primero que entraba, es el último que sale? Ajá. Ah, vale. Ustedes disculparán la velocidad a la que voy, pero no se me facilita usar estas cosas del Zoom. No, está bien. Nos da tiempo de anotarlo también. Pero ahí está, ¿no? Entonces, imagínense que aquí tienen ¿dónde está para anotar? Ah, no se ve. Bueno, ese es el 1. Lo voy a poner acá. Eh, Imagínense que tuvieran algo así y pues aquí ya va a estar apuntando a nulo. Precisamente porque ahí ya no hay pues ya no hay nada, ¿no? Entonces, ahí donde está la flechita. Entonces, acuérdense, nosotros lo que vamos a hacer es empezar a recorrer la lista por aquí. Entonces, siguiendo la lógica que tiene este programa, en teoría nos vamos a posicionar aquí al inicio de la lista y vamos a preguntar si el número donde tú estás está apuntando al número que tú estás buscando para eliminar. En este caso vamos a suponer que quisiéramos eliminar el número 3. Entonces acuérdense que nada más tenemos que eliminar la primera instancia del número 3. Entonces, si estamos apuntando aquí y decimos, el número que quieres eliminar es el 3, pues no, porque este primer nodo tiene el número 1. ¿Sí se ve? Entonces, como no es el nodo que tú quieres eliminar, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente actualizas cuál es el nodo anterior y el anterior pues eres tú mismo porque estás ahí en ese momento y luego tú te desplazas al siguiente nodo. Entonces, para la siguiente iteración current ya va a estar aquí, ya no va a estar en el inicio. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Entonces luego hacemos la siguiente iteración del while. En la siguiente iteración del while, otra vez preguntamos, ¿el dato que tiene ese nodo es igual al dato que estás buscando? En este caso sí, si es que quisiéramos eliminar el nodo 3. Entonces, si queremos eliminar el nodo 3, vamos a revisar primero, ¿hay un nodo antes que tú? Eso es importante porque si es que si hubiera un nodo antes que tú, que en este caso es tenemos que apuntarlo, antes de eliminarte, tenemos que apuntar al nodo que está atrás de ti, hacia el siguiente de ti, si es que hubiera alguno. Si no hay ninguno, pues no hay problema, ¿no? Pero eso es lo que se está validando aquí. Dice, si hay un anterior, entonces el siguiente después del anterior va a ser el siguiente tuyo. Entonces es hacer esto que estamos haciendo aquí. ¿Para qué? Para que no se pierda la referencia. Y si no hubiera nadie antes que tú, o sea, si no estuviera y tú fueras el primero, lo único que hacemos es declarar que este va a ser el nuevo inicio de la lista. ¿Por qué? Porque si tú te vas a borrar, pues este no va a existir y entonces el nuevo inicio de la lista pues, sería ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces de eso es de lo único que se trata. Entonces vas a ir recorriendo la lista preguntando si encuentras el nodo que tiene el número. Si sí es, revisa si hay un anterior. Si hay un anterior, saltas la referencia, la quitas de ti y la pones al siguiente nodo que va después de ti. Y si no hubiera uno antes que ti, pues no hay problema y simplemente dices que el que sigue después de ti es el inicio. Entonces eso es lo único que hace en la lógica de esta función de eliminar un nodo, en este caso la primera instancia. Luego tenemos este,
otra función que de lo único que se va a encargar es de mandar imprimir los números que hay en la lista. Esta función que dice imprime la lista. Le pasamos como parámetro el inicio de la lista y lo único que vamos a hacer es generar un apuntador que va a estar apuntando al inicio de la lista y mientras no lleguemos a nulo, vamos a imprimir el contenido de ese nodo y nos movemos al siguiente elemento de la lista. Es lo único que va a hacer. ¿Para qué? Para imprimir todos los nodos, bueno, todos los números que hay en ese listado, ¿no? Aquí está declarada el apuntador al inicio de la lista. Luego tenemos aquí otra función que es la que va a ejecutar uno de los hilos. Esta función que dice writer. Entonces, esta función va a ser ejecutada por un hilo, bueno, va a ser invocada por un hilo, y esa función escritor lo que va a hacer es lo que les había dicho, va a ser una inserción y 3 eliminaciones. Si se fijan aquí dentro del while, while true, lo que va a estar haciendo es de manera infinita, va a llamar la función que hace una inserción y va a llamar a la función que hace una eliminación 3 veces. Entonces, por cada número que tú agregues, vas a eliminar 3 números, si es que existen esos números en la lista. A lo mejor tu random te da un número que no está en la lista, pues nunca lo va a encontrar, va a llegar a nulo y no va a eliminar nada, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. Entonces, para poder generar el número aleatorio, como les dije, vamos a tomar una semilla. Esa semilla es la que le vamos a pasar aquí como parámetro a la función escritor. Entonces, la función escritor toma como parámetro una semilla y esa semilla la vamos a utilizar para calcular el aleatorio módulo 100. ¿Para qué? Para que me dé un número aleatorio entre el 0 y el 99. Ajá. Y entonces se va a insertar en la lista un número entre el 0 y el 99 y se va a eliminar 3 números si es que se encuentran esos 3 números en la lista. ¿Hasta ahí no hay dudas? Todo bien, profe. Entonces tenemos la función lector. La función lector, igual lo que va a hacer es que de manera infinita, aquí con este while true, simplemente va a mandar imprimir el contenido de la lista empezando por el inicio. Es lo único que va a hacer. Y ya después, pues él solito se muere, ¿no? Ya que acabó. Luego ya tenemos nuestra función principal. En esta función principal estamos revisando si se está pasando a la hora de ejecutar el archivo, si se le está pasando un parámetro o un argumento, como le quieran llamar. Ese argumento que se le está pasando al ejecutar el programa es la cantidad de hilos que queremos que se usen. Si yo le digo uno, pues nada más va a crear un hilo, bueno, un lector y un escritor. Si le digo 2 hilos, me va a crear 2 lectores y 2 escritores. Si le digo 1000 hilos, me va a crear 1000 lectores y 1000 escritores, ¿no? Entonces, es lo único que estoy validando acá, el número de hilos que va a utilizar. Entonces, si sí le estoy pasando ese parámetro, pues lo convierte a un número entero y me va a crear un arreglo del doble del número que yo le diga. ¿Por qué del doble? Porque la mitad son para lectores y la mitad son para escritores. Entonces, insisto, si le digo que quiero un hilo, pues crea un arreglo de tamaño 2. ¿Para qué? Para meter un lector y un escritor. Si le digo que quiero 2 hilos, pues crea un arreglo de tamaño 4 para meter 2 lectores y 2 escritores. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, ya que hice eso, voy a empezar a generar todos los hilos, ¿no? Entonces, voy a declarar un arreglo. En ese arreglo lo que voy a meter, pues van a ser las semillas de los aleatorios que se van a generar para precisamente hacer todo la invocación de los escritores que se van a encargar de estar insertando números, ¿no? Entonces, creo mi arreglo con las semillas. Aquí todavía no lo lleno, aquí es donde lo voy a crear. Entonces, recorro el arreglo del tamaño de hilos que va a tener. Genero aquí mis semillas, de hecho aquí está. Y a partir de esos números aleatorios que van a ser mis semillas, genero los hilos. Aquí están, ¿no? Entonces, si se fijan, primero voy a tomar nada más la mitad de hilos, bueno, la mitad de hilos del arreglo
y es para invocar a los escritores, que aquí está, ¿no? Su descriptor de cada hilo queda en la entrada del arreglo, va a crearse con atributos de faul, va a invocar a la función escritor y le voy a pasar su semilla con la que se va a calcular el random. Y es lo único que va a hacer. Y después recorro la otra mitad del arreglo, aquí está, y para la otra mitad del arreglo que va a tener a los lectores, igual creo en cada entrada, bueno, en cada iteración, creo un hilo, su descriptor queda en la entrada del arreglo, se crea con los atributos de faul, invoca la función lector y no le estoy pasando parámetro. Y ya después lo único que hago es dejar que trabajen esos hilos, ¿no? Entonces bloqueo la ejecución del main hasta que se termine de ejecutar cada uno de los lectores y cada uno de los escritores. Y al final, pues ya finalizo. Ajá. ¿Hasta ahí tienen dudas? Y ustedes me van a decir, y ahorita me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el read write lock, no? Y con toda razón, ahí no estamos usando ningún read write lock. El punto es que el programar un tipo de aplicación como este, donde es dinámica, todo el tiempo se van a estar agregando o eliminando números en la lista, me va a producir posibles condiciones de carrera, donde puede ser que yo mande a hacer una inserción en un número y al mismo tiempo esté haciendo una eliminación en esa misma posición. Y eso me puede generar ahí problemas de consistencia. ¿Sí se entiende? O puede ser que yo esté mandando imprimir un dato y mientras yo estoy accediendo para saber qué número es para imprimir ese nodo de la lista, alguien más lo esté borrando. ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué? Porque en este caso no estoy metiendo sincronización, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, y aparte son un buen de hilos. Bueno, si queremos. Exacto, exacto. Entonces vamos a probarlo. Y después vamos a proceder a arreglar eso, ¿no? Déjenme quitar esto. Vamos a correrlo primero, por ejemplo, con 100 hilos. Y quedamos que está ahí forever y forever se va a quedar, bueno, están en un while true. Y en ese while true está agregando números entre el 0 y el 99, ¿no? Y hasta ahí parece que no hay problema, ¿no? Si está jalando bien. Bueno, no se ha visto si se han generado problemas. Pero ¿qué pasa si incrementamos la cantidad de hilos? Vamos a pararlo para incrementar la cantidad de hilos. Eso fue con 100 hilos. Vamos a incrementarlo a 1000, 10 veces eso. Ay, es que le puse el control C. De entrada ahí ya como que le cuesta más trabajo a la máquina, ¿no? Por la cantidad de memoria que se está usando para los 1000 hilos, más todas las operaciones que se van a tener que hacer, ¿no? Ahorita en algún momento tiene que empezar a jalar. Si no empieza a jalar, le voy a tener que bajar la cantidad de hilos. Cuando lo he corrido sin estar en el Zoom, supongo que hay más memoria libre y por eso jala más rápido, ¿no? Pero ahorita que tengo corriendo el Zoom, ha de estar chupando más recursos y por eso se tarda más aquí en jalar. Vamos, muchas. Bueno, a ver, vamos a darle tiempo a que reaccione. Ahorita tiene que empezar a imprimirlos.
Yo creo que le voy a poner menos porque porque ya se tardó y nomás no empiezan. Déjenme lo paro. Déjenme ponerle menos, voy a ponerle unos 600. Ay, otra vez. A ver si con eso sí. Como les dije, dependiendo de la semilla, es la cantidad de veces que se puede estar repitiendo ahí un número, ¿no? Y de hecho, solamente los primeros números fueron diferentes y ya después nada más está sacando esto. Empezó bien y ya después. Incluso puede llegar el caso en que se crashe esta cosa, ¿no? En que me salga una violación de segmento por ahí. Precisamente si se entra en conflicto que mientras esté leyendo un dato esté siendo eliminado también, por ahí puede llegar a tronar. Supongo que le voy a meter un poquito más de hilos. Meter un poquito más de hilos hasta que truene. Bueno, pues creo que ya, ya se pasmó. Muchas. Lo que quería era que tronara, pero no que se pasmara, ¿no? A ver, dejen la par, si es que se deja, que ya hasta el mouse dejó de reaccionar. Ah, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Ah, ah, es que como ya se me pasmó el mouse también, ya no sé si se pasmó también el zoom por poner No sé si está peligroso el programa, profe. la cantidad de hilos. Entonces, nada más déjenme ver si puedo tronarla. Es que necesito que reaccione primero. Control Alt, sí, ni siquiera con control al suprimirme. No se me ocurrió probarlo con zoom. El problema es el zoom que chupa mucha memoria y entonces por eso está.
¿no? Ya regresé. Bueno, ya vimos cuál es el problema cuando se generan hilos a lo loco, ¿no? Se va quedando sin recursos la máquina, tal como pudieron ver, y se queda pasmada. Entonces déjenme otra vez, el Ubuntu. Entonces, entonces, cuando lo estoy corriendo sin el zoom, supongo que y por eso soporta, le he dado hasta más de 1000. Sí, en el que me llega a marcar por ahí una violación de segmento, ¿no? Un segmentation fault. Pues, pero no se pasma la máquina así como ahorita que se pasmó. Yo creo porque está chupando muchos recursos el Zoom. Entonces, una forma de tratar de solucionar eso es bueno, en este caso, de solucionar la mitad del problema. ¿Qué mitad del problema es la que se va a solucionar? La mitad de la consistencia de la información. Una forma de solucionar eso va a ser agregar un mutex. Ajá. Entonces vamos a agregar un mutex que se llama rewrite log lista. Ustedes me dicen si ya se ve el archivo. Sí, ya se está viendo. Pues, este es el mismo ejemplo de hace rato. La única diferencia es que estamos agregando pues nuestro mutex. Si se acuerdan, el otro programa, el de lista, no tenía ningún mutex. Entonces, en este caso ya tenemos aquí declarada un mutex, una exclusión mutua, y esa exclusión mutua la vamos a poner tanto cuando hagamos la operación de insertar un número en la lista como cuando hagamos la operación de eliminar un número de la lista. Entonces, aquí, justo donde vamos a hacer la inserción, aquí está, justo dentro del cuerpo del hilo escritor, antes de hacer aquí la inserción y las eliminaciones, primero bloqueo el monitor de acceso. Eso sería un mutex sencillo, sería como poner un bloque sincronizado. Entonces, si se fijan, solamente un hilo a la vez va a poder entrar aquí, va a poder hacer una inserción y 3 eliminaciones, y ya que acabó, libera el monitor de acceso. Y lo mismo para cuando se va a imprimir la lista, antes de hacer la lectura de la lista, bueno, de los elementos de la lista, primero bloqueamos el monitor de acceso y solamente un hilo va a poder acceder a la vez a la lista para poder extraer los números que tiene esa lista, ¿no? ¿Para qué? Para que no vaya a haber problema de que mientras se está leyendo un número pueda ser eliminado. Ajá. Entonces, por un lado, el utilizar ese mutex ahí debería de solucionarme parte del problema. La parte de los recursos, pues no me la puede solucionar, ¿no? Porque esos recursos ya dependen más del hardware de la máquina. Pero la parte de la consistencia sí me lo va a solucionar. ¿Hasta aquí tienen dudas? Lo único que hicimos fue poner secciones críticas tanto en el hilo escritor como en el hilo lector. En el caso del hilo escritor, antes de hacer la inserción y las eliminaciones, aquí, antes de empezar a insertar y eliminar, pues primero puse el mutex. En el caso del hilo lector, antes de acceder a la lista para leer, aquí, primero pongo el mutex igual, ¿no? Uh-huh. Es lo que tiene diferente con respecto al programa anterior. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, todo bien, profe. Es Bien, igual. entonces, vamos a probarlo.
Vamos a ponerle, pues igual, 500, a ver si no se pasma igual, ¿no? ¿Se fijan que ya es mucho más rápido? Sí, profe. Ya tiene mejor desempeño. Vamos a pararlo. Y ya es más fluido. ¿Por qué? Porque ya no empieza a haber tanto problema de que mientras esté insertando números en la lista, se están eliminando otros. O mientras esté imprimiendo la lista, se están eliminando igual números. Entonces, por lo mismo fluye mucho más rápido. Entonces, ahora vamos a ver todavía otra mejora. Entonces, esta mejora es, en lugar de utilizar un mutex, un pthread mutex T, en su lugar vamos a utilizar un pthread rwlock T. ¿Sí se ve aquí? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces ese me va a dar dos monitores de acceso, ¿no? Uno que voy a utilizar para cuando tengo que imprimir los elementos de la lista, que va a ser el de lectura, y otro que voy a utilizar de escritura para hacer las inserciones o las eliminaciones. Entonces, vámonos otra vez al código del escritor y al código del lector. Aquí está el escritor, y simplemente antes de hacer modificaciones en la lista, pues primero solicito que se bloquee el monitor de escritura. Aquí está, con pthread read write lock. Estoy bloqueando el monitor de escritura. Entonces se crea mi sección crítica. Digo, se crea mi mutex sobre esa sección crítica. Y cualquier operación que haga de modificación, ya sea la inserción o la eliminación, solamente la va a poder hacer un hilo a la vez. Pero por otro lado, tengo el otro monitor, que en este caso es el monitor de lectura, y ese lo voy a invocar desde el lector, y solamente voy a bloquear el monitor de lectura para cuando voy a acceder a imprimir los elementos de la lista. ¿Sí se ve ahí o no? Sí, ahí se ve, profe. Sale. Entonces vamos a probarlo. Lo demás es idéntico. SC menos pthread rw lock lista.c. No, esperen porque no lo veo. Ahí está. Menos o rwlock lista punto diagonal rw. Y otra vez vamos a ponerle 500, ¿no? Para que sea lo mismo. Y en teoría ese debería de fluir todavía más rápido. ¿Por qué? Porque aquí ya están separadas las operaciones de lectura de las operaciones de escritura. Y dado que las operaciones de lectura son más rápidas, porque no estamos modificando ningún dato, pues en teoría debería de fluir todavía más rápido la aplicación. De entrada, pues ya se vio la diferencia con respecto a no usar el mutex. Con el otro se pasmaba. Bueno, de entrada estaba mucho más lento hasta que de repente se crasheó. Y con estos, pues ya jala mucho más rápido. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Parece que no. Profe, y para editar la lista de atributos de estos, de read write, ¿es lo mismo? Ay, La pues, tabla de perdón, ¿podrías atributos. repetirme? Que si para editar la tabla de atributos de estos, candados ya que son de escritura y de lectura, ¿es de la misma forma? Sí. Bueno, lo único, se usan igual, lo único que cambia es la función que llamas, ¿no? Que en este caso tienes que llamar por separado al monitor de escritura del monitor de lectura. Pero pues, es lo mismo, lo bloqueas y ya después lo desbloqueas. Y lo que tengas entre el bloqueo y el desbloqueo es tu sección Vale, vale. crítica y es lo que se va a ejecutar de manera secuencial y atómica.
¿Sale? Bueno, Ok. entonces déjenme abrir el PowerPoint porque todo se cerró. Entonces, 63. Entonces vamos a ver ahora lo que son las variables de condición. Entonces, al igual que en Java, también puedo trabajar variables de condición y al igual que en Java, la variable de condición, por el hecho de ser una variable global, pues podría ser accedida por más de un hilo a la vez y queremos evitar eso porque no queremos que se modifique el estado de la variable. Al mismo tiempo, ¿no? Pudiera ser que se perdieran hilos bloqueados y no se pudieran desbloquear porque se perdieron a la hora de encolarse. Acuérdense que una variable de condición tiene asociada una cola de hilos bloqueados que y yo necesito cada que un hilo se bloquee mediante la función pthread condition wait, ese descriptor del hilo se tiene que encolar y y cuando yo invoque a la función pthread condition signal o pthread condition broadcast, pues se va a desencolar y se va a pasar del estado de bloqueo al estado de listo. Pero si yo no hago ese bloqueo de manera secuencial, pudiera ser que más de dos hilos se intentaran bloquear al mismo tiempo y eso va a ser un problema porque los dos descriptores o los n descriptores de los n hilos que se intentaran bloquear al mismo tiempo se tratarían de encolar al mismo tiempo en la cola de hilos bloqueados. Y al hacer eso pudiera ser que se sobreescribieran y solamente se encolara un hilo. Y entonces pudiera haber muchos hilos que se queden bloqueados y que yo nunca pueda desbloquearlos. ¿Por qué? Porque se perdieron sus referencias, se perdieron sus descriptores y nunca se encolaron. Y como no se encolaron, no se pueden desencolar y no se pueden desbloquear. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Sí. Entonces, por eso es que yo debo de garantizar que solamente un hilo a la vez pueda acceder a la variable de condición. Y por eso es que las variables de condición siempre van a estar asociadas con un mutex, porque con el mutex estableces el bloque síncrono y ese bloque síncrono te va a garantizar que solo un hilo a la vez pueda acceder a la variable de condición. Entonces, en el caso del lenguaje C, para acceder a una variable de condición, lo primero que tenemos que hacer es declarar una variable de tipo pthread condition t, así como está aquí, pthread condition t, en este caso mi variable se llama C, y esa variable de condición la tengo que inicializar. Al igual que el mutex, pues también se puede inicializar de dos formas, ¿no? De manera estática o de manera dinámica. Pero de manera estática tenemos la constante pthread condition initializer y de manera dinámica tenemos la función pthread condition init. ¿Cuál es la diferencia? Igual que con el mutex, ¿no? Si luego de manera dinámica puedo acceder a la tabla de atributos de esa variable de condición, mientras que si luego de manera estática, ¿no? Y la tabla de atributos, pues básicamente lo que va a tener es el alcance de la variable de condición, que ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la receta de cocina es, declaran una variable de tipo pthread condition t, luego la inicializan, ya sea estáticamente o dinámicamente. Si lo hacen estáticamente, lo hacen con esta constante. Si lo hacen dinámicamente, necesitan primero bueno, aquí pasan la referencia de la variable tipo pthread condition t, y aparte aquí necesitan pasar la referencia de una tabla de atributos. Y esa tabla de atributos simplemente tendrían que crear una variable de tipo pthread contra attribute t y inicializarla también y y ya nada más pasarla como parámetro, ¿no? Ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, en el caso del lenguaje C, al igual que con Java, la variable de condición me va a servir para que cuando un hilo requiera que suceda algo, alguna condición, algún evento para poder ejecutar la siguiente instrucción de código, pues se va a hacer una validación, ya sea con un if, ya sea con un while, ya sea con un while, lo que sea. El chiste es hacer una validación. Y si no se cumple esa validación que ustedes necesitan para poder ejecutar la siguiente instrucción, pues ese hilo se va a poder autobloquear. ¿Cómo?
a través de la variable de condición mediante la función pthreadConditionWait. Entonces, invocando esta función que requiere dos parámetros, el primer parámetro es la referencia de la variable de condición que previamente se tuvo que crear e inicializar, y el segundo parámetro es la referencia de la variable de tipo mutex o la exclusión mutua, ¿no? ¿Para qué? Para acceder al monitor de acceso para poder acceder a la variable de condición. ¿Sí se entiende? ¿Sí queda claro? Sí, Sí. Entonces, si tú eres si tú tuviste la oportunidad de acceder a la variable de condición y si se puede ejecutar esta función, ¿qué va a pasar? Pues ese hilo va a salir del contexto de ejecución, va a pasar del estado de ejecución a un estado de bloqueo por tiempo indefinido, hasta que desde otro hilo alguien note que ya se cumplió esa condición que se tenía que cumplir para poder ejecutar las siguientes instrucciones de hilo, y lo despierte. ¿Cómo? Ya sea invocando a la función pthreadConditionSignal, la cual solamente va a poder despertar al último hilo que fue bloqueado por esa variable de condición, o mediante la función pthreadConditionBroadcast, la cual va a despertar a todos los hilos que hayan sido en el pasado bloqueados por la misma variable de condición. ¿Sí queda claro? sí, profe. ¿Sí? Y ya cuando no requiera estar utilizando mi variable de condición, pues libero los recursos asociados a ella con la función pthreadConditionDestroy. ¿Sí, no? De los atributos que les había dicho de la variable de condición, lo único que yo requeriría, déjenme escribir, sería declarar una variable de tipo i3 con attr t tabla, punto y coma, y después pthread cons attr init la tabla. Y entonces ahora sí, ya que tengo ya que tengo mi tabla de atributos y ya que la tengo inicializada, ahora sí ya podría hacer lo que estaba en la diapositiva. En la diapositiva de acá, ¿no? Usar esta función pthreadConditionInit para inicializar mi variable de condición, y ya nada más le pasaría aquí la referencia de mi variable de condición y la referencia de la tabla de atributos, que es esta que tengo aquí, tabla. Y si yo quiero modificar un atributo de esa tabla de atributos, pues el único atributo que tiene es la de la visibilidad, ¿no? Entonces, con la opción pthread condattribute get process share, puedo conocer la visibilidad de esa variable de condición. Si solamente es visible para los hilos que están dentro del mismo proceso donde se creó, o si es visible para hilos de otros procesos. Entonces, yo podría invocar a la función pthread condattribute get process share, pasarle como primer parámetro la referencia de la tabla de atributos, y como segundo parámetro un entero, bueno, la referencia de un entero donde me va a cargar la visibilidad de esa variable de condición, y después nada más con un if, comparar. Si lo que tengo aquí en este campo se parece a esto, significa que la visibilidad de esa variable de condición es local, solamente dentro del proceso donde se creó. O si es igual a esto, pues tiene visibilidad hacia otros procesos, esa variable de condición. O si yo quiero modificar la visibilidad con la función pthreadConditionAttribute setProcessShare, le paso la referencia de la tabla de atributos y le paso la constante, ya sea pthreadProcessPrivate o pthreadProcessShare, para indicarle la visibilidad que va a tener esa variable de condición. Y ya cuando no requiera la tabla de atributos, pues la libero la memoria con pthreadConditionAttributeDestroy. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, lo que sigue es ver un ejemplo, pero ya nada más quedan 10 minutos. Entonces, no me va a dar tiempo de darles todo el ejemplo en 10 minutos.
Entonces, si quieren, hoy le dejamos ahí. La clase que viene vemos el ejemplo de las variables de condición y seguimos con lo que nos falta de hilos, ¿no? Profe, ¿le podría enseñar una práctica? Sí, adelante. Sí, es que llegué